Bueno, jóvenes, buenas tardes, espero que estén muy bien. Como les dije ahora, a mitad de la clase, olvidé por completo haber puesto a grabar desde el principio. Lástima, porque ya habíamos resuelto varias dudas sobre la universidad, sobre hábitos de estudio, sobre matrículas, prematrículas y todo ese tipo de cuestiones. Pero si les surge alguna duda en estos días, con mucho gusto, y si tengo la posibilidad y sé la respuesta, con mucho gusto se las abarco. Bueno, sin más, vamos a comenzar con expresiones algebraicas. Este, eh, si estuvieron en la clase y están viendo la grabación ahora, notarán que cambié un poco el documento, pero es lo mismo, solo que lo acomodé un poquito mejor. En conceptos previos, vamos a comenzar primero con dos conceptos previos que son muy importantes para todos estos temas que vamos a ver. Que primero es la ley asociativa, que se va a repetir en todos los conjuntos, en naturales, enteros, racionales y los reales también, al igual que la conmutativa. Esto en la suma y en la multiplicación. Ya vamos a ver por qué. Pero primero que nada, partamos, perdón, primero que nada partamos de aquí, de la ley asociativa. A ver, ok, dice. Que se refiere a la irrelevancia del orden en el agrupamiento de términos en operaciones como la suma y la multiplicación. Es decir, siempre y cuando tengamos este tipo de operaciones podemos agrupar a conveniencia, que el resultado no se verá afectado. Ahí puse un ejemplo. Voy a abrir una pizarra ahora. Ah, aquí está. Ya la tenía abierta. Ok. Eh, ok, ley asociativa, ¿a qué se refiere? Se refiere a que nosotros podemos agrupar a los elementos que tengamos siempre y cuando sean dos tipos de operaciones, pero solo tiene que ser una a la vez, ¿verdad? Entonces, puede ser o la suma o la multiplicación. Entonces, en este ejemplo de aquí, se está haciendo con la suma. eh, entonces, podemos ver que primero tenemos el 3 solo, tenemos la operación de suma, entonces ahí todo está correcto, y luego está agrupado el 4 más 9. Vemos que es una suma, entonces sí está cumpliendo con los requisitos, que tienen que ser una suma o una multiplicación. ¿Ok? Entonces, vamos a ver de que partiendo de aquí, nosotros, como nos dice la ley asociativa, eh, podemos agrupar a conveniencia, o sea, sin importar cómo nosotros agrupemos, el resultado no se verá afectado. Por ejemplo, vean que el 3 en este lado del igual estaba a la izquierda y solo. Ahora, eh, tenemos agrupado al 3 y el 4 y tenemos el 9 solo. Pero cuando efectuamos ambos resultados, ambas operaciones, perdón, obtenemos como resultado el número 16. Eh, Vamos a ver también un ejemplo con la multiplicación, pero esta vez en la asociativa. Eh, Perdón, vamos a ver, ley asociativa. Para los que no hayan podido estar en la clase, yo estaba escribiendo acomodados en una pizarra ahí que si no entienden algo, me pregunten en cualquier momento ahí por el chat de Telegram o el correo donde gusten, si no entienden algo. O yo ahorita estoy tratando de hacer la mejor letra posible. Ahí lo que dice es ley asociativa. Ok, entonces lo que vamos a hacer en suma, voy a poner en suma, no, en suma ya lo tenemos, entonces en multiplicación. Listo. Ok, teníamos en la suma que un ejemplo, algo así, 3 más 4 más 9. Ok, entonces,
tenemos ahora asociado esta parte, los dos primeros elementos, más 9. Ok, esto era el ejemplo de la suma, espero que no se confunda. Y vamos a hacerlo con los mismos elementos, ahora en la multiplicación, para que vean que también se repite lo mismo, que esto al final se repite el mismo resultado. Entonces vamos a hacer 3 multiplicado por, multiplicando a todo este paréntesis, que va a ser a 4 por 9, que eso es igual a agrupar. Como ya habíamos, la ley asociativa nos permite agrupar de cualquier manera, siempre y cuando sea una suma o una multiplicación. Entonces ahorita yo quiero agrupar al, al 3 y al 4 y dejar afuera a 9. Pero bien, yo hubiera podido agarrar al 3 y al 9, dejar afuera el 4. O sea, aquí no hay un orden específico, aquí es a conveniencia. Aquí ustedes escogen cómo agrupar, a ver cómo les afecta, a ver si pueden eliminar cosas, tal. Eso lo vamos a ver después, la utilidad de esto. Este, ok, vamos a poner esto. Espero que haya quedado claro que no es obligatorio ese orden. Y esto es igual a 4 por 9, 36. Esto es igual a 108. Y esto es 3 por 4, 12 por 9, 108 también. Es decir, el resultado nunca va variando, ¿verdad? Eso es lo que nos permite hacer la ley asociativa. Y es con cualquier elemento de cualquier conjunto. Aquí, lo podemos hacer en los naturales, en los enteros, en los racionales y también en los reales. Mm, bueno, ahorita en un par de minutos ya vamos a pasar a estudiar cada uno de sus conjuntos. Esto fue en la ley asociativa. Ahora vamos a pasar a lo que es la ley conmutativa. ¿Listo? Eh, ok, ley conmutativa. ¿A qué nos referimos con la ley conmutativa? Bueno, la ley conmutativa se refiere a que el orden de los términos nunca va a alterar el resultado final. Es decir, podemos tomar al 3 y al 4 como elementos y si nosotros lo sumamos, 3 más 4 nos da 7. Y si les damos vuelta, es decir, 4 más 3, al igual nos va a dar 7. O en la multiplicación, como ese ejemplo que está aquí, tenemos a 12, 9. Vemos que lo podemos rotar. Esto no es necesariamente con solo dos elementos. Esto también puede darse con una cantidad infinita de elementos. Usted tome cualquier número, cualquiera dos números o más, porque dos es la cantidad mínima para hacer una conmutación, y puede comenzar a conmutar que el resultado nunca le va a variar. Vale recalcar también que, que esa ley también solo se cumple en las operaciones de la suma y de la multiplicación, pero también este, está presente en cualquier conjunto. O sea, si nosotros tomamos el 2 que está en los naturales, o si tomamos al menos 4 que está en los enteros, o si tomamos el 3 medios que está en los racionales, o a pi que está en los reales, tal, eh, y tomamos otros elementos y los comenzamos a conmutar, ya sea en suma, ya sea en multiplicación, junto con otros, el resultado nunca nos va a variar. Espero que esto les haya quedado bastante claro, porque estos conocimientos previos y esta explicación de estos dos conceptos van a ser vitales para ir avanzando de manera más rápida en el estudio de los conjuntos, no solo naturales, sino en todos los que vamos a estudiar en este curso. Bueno, en este taller, mejor dicho.
Ok, vamos a ir al conjunto de los números naturales. Eh, bueno, es un conjunto cuyos elementos van desde 0, el 1, el 2, 3, 4 y así sucesivamente. Usted puede tomar un número muy grande que le aseguro que usted le suma 1 y va a estar en el conjunto de los naturales. Como dato curioso, muchos matemáticos no consideran al 0 como un elemento de los naturales, otros sí, es un gran debate. Si me preguntan a mí, yo sí soy partidario de que 0 está en los naturales, por temas de años de estudio, pero bueno, eh, vale recalcar, ¿verdad? Que estos números, ese conjunto de números, mejor dicho, no es denso. ¿Qué se refiere con la densidad? O sea, que nosotros no podemos encontrar un elemento que esté entre otros dos elementos consecutivos. Digamos, si nosotros sumamos el 1 o el 2, nosotros no podemos encontrar un elemento de los naturales que esté en medio de esos dos. Uno diría en un medio, pero un medio no pertenece a los naturales. Un natural es un número que no es decimal, no es fraccional, es así, solito, digamos. Ok, vamos a ver las operaciones posibles en este conjunto. Tenemos a la adición, a la sustracción, multiplicación y la cerradura. Ya vamos a ver qué es la cerradura si nunca la han escuchado. Ok, eh, en adición tenemos varias leyes que se cumplen. Eh, y estas dos ya las van a tener bien conocidas porque ya las acabamos de ver. Entonces vale recalcar que aquí la ley asociativa y la conmutativa se cumplen en la adición de los naturales, porque como les decía, ahora en la explicación de esos conocimientos previos, la ley asociativa y la ley conmutativa siempre están presentes en cualquier adición o en cualquier multiplicación de cualquier conjunto. Es decir, por eso las encontramos aquí. Esa es la definición formal de la ley asociativa. Eh, este símbolo se lee como un para todo. Un para todo se refiere a que dado un conjunto, digamos, si yo les doy, voy a escribir un conjunto A, vamos a ver, el conjunto A que está formado por A, por B, por C, por D y por E. Cuando yo digo que para todo, no sé, X que pertenezca, este símbolo significa que pertenece, ok. Entonces, que para todo X que pertenece a A, ¿qué estoy diciendo yo aquí? Que para cualquier elemento que pertenezca a, es decir, yo puedo tomar o A, o puedo tomar B, o puedo tomar C, o puedo tomar D, o puedo tomar E. O sea, cualquiera. Dado un conjunto, yo puedo agarrar cualquier elemento de este conjunto. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Eh, en la ley asociativa, este, que para cualquier elemento A, B o C, se están refiriendo a elementos diferentes. Pueden ser iguales, pero este, se denota mejor con elementos diferentes. Entonces, que yo puedo tomar cualquier elemento de los naturales, es decir, yo puedo tomar el 1, el 0, el 3 millones o cualquier número que me plazca, que va a cumplir la ley asociativa. Entonces, eso es esa es la ley asociativa, como lo habíamos visto anteriormente. Que podemos agrupar los términos, es decir, el A, B, C y D, A, B y C, perdón, son los términos que estamos analizando y vemos que podemos agrupar cualquier manera. Como les decía ahora también, no necesariamente tiene que ser de esta forma. Ustedes pueden tomar cualquier agrupación que quieran, que nunca va a variar en la suma. O incluso puede estar el caso en que en un principio hay una suma, 7 más 3
más 1, que son elementos naturales, y que no haya una agrupación inicial, pero ustedes pueden agrupar a su conveniencia. Ustedes pueden agrupar de esa forma, el 7 más 3, o pudieron haber agrupado el 3 y el 1, o el 1 y el 7, como ustedes gusten. Y con la cantidad de términos infinitos prácticamente. Ustedes pueden tomarse, no sé, 500 elementos. No sé, que comenzamos a tomar el 0, el 1, el 2, el 3, así sucesivamente. Esos 3 puntos significan que continúa ese tipo de serie hasta 500, digamos. eh, y comenzar a sumarlos, digamos. Entonces 0 más 1 más 2 más 3 más puntos suspensivos, porque no pienso escribir todos esos números, hasta 500. Y el resultado, bueno, ese resultado se puede sacar fácil con la fórmula de Gauss, no sé si la habrán visto. Y comenzar a asociar. Si yo quiero asociar esto, si del 3 asocio el 4 y también asocio el 5, y después asocio los últimos 3 elementos, el 498, el 499 y el 500, también lo puedo hacer, que el resultado nunca me va a variar. ¿Ok? Espero que eso les haya quedado claro. Eh, También aquí en la adición de los naturales ocurre la ley conmutativa. Es decir, que nosotros tomamos cualquier elemento, piensa en cualquiera natural, en cualquiera de dos naturales, que esto funciona. Que si nosotros tenemos la suma de esos dos naturales, del A más B, nosotros lo podemos rotar o conmutar, como lo guste llamar, y, y el resultado no va a variar. Luego, esta es nueva para ustedes, la ley de la conmutación, de la cancelación, perdón. En la ley de la cancelación vamos a tomar 3 elementos cualesquiera. Entonces vamos a decir que si esto ocurre, o sea, esto es una igualdad. Entonces, si nosotros decimos que si A más B es igual a A más C, entonces, ¿qué es lo que está pasando en el fondo? Que entonces en B es igual a C. Nosotros podemos llegar a este final a partir de aquí. Eh, Vamos a hacerlo aquí. Nosotros tenemos A más B es igual a A más C. Entonces, imagino que ya habrán visto ecuaciones en el colegio. Entonces nosotros podemos tomar y pasar este A, este más a la izquierda. Entonces se cambia signo. Dejamos C. Eh, Aquí sabemos de que A menos A, digamos, si tengo 3 manzanas y quito 3 manzanas, al final me voy a quedar en 0. Entonces queda 0. Entonces me queda B más 0. Me queda B. Entonces al final llegamos a B es igual a C. Esa es la condición a la que llegamos inicialmente. Luego, neutro de la suma. ¿Qué se refiere a los neutros? Este neutro se va a repetir también en los otros conjuntos y es bueno explicarlo aquí a detalle y después nada más mencionarlo. Este, el neutro existe tanto en la suma como en la multiplicación y en cualquier conjunto. Cuando uno se refiere al neutro de algo, es que no va a variar el resultado inicial. Entonces, cuando nos referimos al neutro de la suma, que lo que queremos hacer es buscar un número que al sumarlo con otro no me varíe. Entonces, si tomamos un elemento A, cualquier elemento de los naturales, piensen cualquiera, que si nosotros le sumamos el 0, igual vamos a tener ese mismo resultado. Digamos, si pensamos en el 300 y le sumamos 0, igual nuestro resultado va a ser 300. O sea, no va a variar, va a ser neutro. Por eso se dice que el neutro de la suma es el 0. Eso no es natural, es verdad. Igual van a ver que esto se repite en todos los demás conjuntos. Entonces, es bastante fácil de aprender apenas se entienda desde el primer conjunto. Vale mencionar que la suma en n es cerrada.
Ok, eso es un concepto que no sé si sabrán. La cerradura en N, bueno, naturales se refiere, bueno, la cerradura en general se refiere a que yo tomo un, un elemento A y un elemento B que pertenezcan a los naturales, que al yo afectar la suma, digamos que el resultado de esto me da C. Entonces, al ser una cerradura, yo estoy diciendo que al sumar dos elementos de N, el resultado también pertenece a N. Es decir, que nunca nos salimos del conjunto al efectuar estas operaciones. Eh, Luego, espero que eso lo hayan entendido muy bien. Si no, como les dije, ahí me escriben. Eh, Sustracción en los naturales. La sustracción o resta, como lo quieran llamar. Aquí, la sustracción no es cerrada en los naturales. Porque si ustedes piensan en los números naturales, partimos del 0, 1, 2, 3 y así adelante, en adelante. Pero, ¿qué pasa si nosotros tomamos vamos a tomar dos elementos de n, el 7 y el 11, que eso pertenece a los naturales. Si nosotros hacemos 11 menos 7, no pasa nada, tenemos 4. Y 4 pertenece a los naturales. Entonces dirían, pero me mintió, 4 es en los naturales, entonces sí es cerradura. Pero también recuerde, voy a hacerlo aquí, que existe el caso en que yo tenga al 7 y le reste 11. ¿Qué pasa ahí? Vamos a tener como resultado a menos 4. Y menos 4 ya vimos que no pertenece a los naturales. Cuando se traza una raya así, significa que no pertenece, a los naturales. Es decir, no hay cerradura. Entonces hay que tener cuidado en los naturales. Luego, vamos a ver de que después del conjunto de los naturales va a venir un conjunto que nos va a solucionar este problema de la sustracción. Pero por el momento vamos a ver de nuevo la multiplicación de los naturales. Aquí ocurre lo mismo, es que como decíamos ahora, en asociativa y conmutativa ocurre en cualquier multiplicación de cualquier conjunto. Entonces aquí tiene que estar también. Entonces si tomamos tres elementos de los naturales y los podemos asociar de tal manera, aquí falta el C. Ahí me disculpan las disculpas del caso. Pero bien podríamos haber hecho A multiplicado por la agrupación de B más C, de B por C, perdón. Y esto al final es lo mismo que la agrupación de A por B y todo esto multiplicado por C. Y no varía. Eso por la asociatividad que habíamos visto en el principio. También aquí ocurre la ley conmutativa. Es decir, que nosotros tomamos cualesquiera dos elementos de los naturales que si los multiplicamos y los rotamos, no nos va a cambiar el resultado. El neutro de la multiplicación, ok, ese es un concepto nuevo. De neutro no, porque ya lo expliqué en la adición, pero de la multiplicación sí, y no es el mismo valor el neutro. Recuerden que el neutro en adición era el cero, porque nosotros tomamos un valor y buscamos que al sumarle un numerito no nos cambie el resultado inicial. Y ese numerito era el cero. Aquí es diferente. Aquí nuestro neutro va a ser el 1. Porque si tomamos, por ejemplo, vamos a tomar un elemento de n. El 3, digamos. Entonces, cuando nosotros lo multiplicamos por 1, 3 por 1, 3. Entonces, ven que ahí está como el neutro, no está cambiando nada. Esto va a ser muy útil para la parte de racionalización que vamos a ver, si no me equivoco mal esta semana, si no la otra, más tardar. Van a ver de que este uno se puede convertir en algo muy grande que no parece un uno, pero sí lo es.
va a ser de mucha utilidad. Más bien se los voy a recalcar cuando estemos viendo esta parte. Y aquí tenemos una nueva propiedad, la absorbente del cero. Si nosotros hubiéramos hecho, en lugar de A por 1, hubiéramos hecho el A por 0, ¿qué hubiera pasado? De ahí, cualquier elemento, cualquier número, mejor dicho, multiplicado por 0 es 0. Esto es lo que nos está describiendo este comportamiento. La propiedad absorbente del cero es eso. Cuando nosotros tomamos cualquier elemento de los naturales, en este caso, y lo multiplicamos por 0, el resultado nos va a dar 0. También vale mencionar que aquí, al igual que en la suma, la multiplicación en los naturales está cerrada. Es decir, que si nosotros tomamos puros elementos de los naturales, no sé, el 3, el 7, el 11, y los multiplicamos entre sí, o sea, 3 por 7 por 11, que ya les digo cuánto es, que es 231, ese resultado también va a ser en los naturales, o sea que el resultado también va a pertenecer a nuestro conjunto inicial. Entonces, por eso se dice que es cerrado. Ok, ahora vamos con el conjunto de los enteros. Estábamos viendo ahora que tenemos un problemita en la sustracción de los naturales, ya que si nosotros poníamos el 11 menos 7, dando un ejemplo de los muchos que hay, no, el 7 menos 11, perdón, nos disculpas del caso, de ahí conseguimos un valor negativo que no estaba en los números, en el conjunto de los números naturales, pero para eso llegan los números enteros, para arreglarnos este problemita de los números naturales. Este, vale mencionar que este conjunto contiene a n. ¿A qué me refiero con que contenga? Esto se escribe así. Que z, que es como se representa el número de los enteros, contiene a n. Es decir, que cualquier elemento que esté, no, perdón jóvenes, en el res, nosotros tenemos a los naturales, están contenidos en z. Es decir, ¿qué me refiero con eso? Esto significa contenido. ¿Qué significa contenido? Que yo voy a tomar cualquier elemento de n, y cualquier elemento que esté en n está en z, asegurado. Porque si ustedes ven, nosotros tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así y así hasta el infinito en los naturales. Y en los enteros también va a ser más de lo mismo. Pero ahora es más grande, porque vamos a tener, aquí está el 0, aquí está el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Eh, Esto era el conjunto de los naturales, pero ahora viene z y me añade, aparte que tiene todos estos, también me añade el -1, el -2, el -3, es decir, cada elemento que esté en n existe en z y también existe en negativo. Entonces va a existir. Y aquí está z, es decir, z contiene a los números naturales y a los negativos. Eh, También vale notar que son infinitos. Y las operaciones posibles son la adición, la sustracción y la multiplicación. Aquí más de lo mismo. Tenemos adición en los enteros. Los enteros no es más que un conjunto numérico. Entonces, como estamos en adición, se va a cumplir la ley asociativa y la ley conmutativa. Es decir, vamos a tomar tres elementos de z que los vamos a poder agrupar de cualquier manera, al igual que en la ley conmutativa, vamos a tomar cualesquiera valores, dos valores o más de z y vamos a poder conmutar esos valores que no va a variar en nuestro resultado final. En la ley de la cancelación, más de lo mismo. Por eso les decía que
las propiedades se repiten una y otra vez en los conjuntos, son como heredadas, si se ponen a pensarlo. Entonces, aquí yo voy a ir un poco más rápido, ya que ahondé más en esto en la parte de los naturales. Tomamos tres elementos de Z, tres elementos cualesquiera, y si nosotros tenemos esta igualdad, o sea que A más B es igual a A más C, entonces podemos asegurar con toda certeza de que B es igual a C. Ahora, el neutro de la suma. Neutro de la suma es una suma, entonces el neutro en estos casos es 0, solo que aquí nos estamos refiriendo al conjunto de Z. Y también vale mencionar que la adición en los números enteros también existe cerradura. O sea, tomamos cualquier elementos de Z que el resultado, al sumarlos entre sí, también va a pertenecer a Z. En eso no hay problema. En la sustracción de los enteros, aquí sí hay cerradura, ya que vamos a ver el caso, el ejemplo anterior. Es este. Este es el ejemplo que tenemos anteriormente. Entonces, si nosotros tenemos ahora 7 y menos 11, vemos de que menos 4 ahora sí pertenece a Z. Es decir, eso es un ejemplo de los muchos, ¿verdad? Que hay infinitos. Pero a eso no se refiere con que la sustracción es cerrada. O sea que vamos a obtener también elementos del mismo conjunto. La multiplicación enteros es una multiplicación en un conjunto numérico, es decir, repetimos la misma ley asociativa, solo que ahora en multiplicación, y la misma ley conmutativa también en multiplicación, solo que ahora con elementos de Z, eh, y más de lo mismo. Podemos agrupar en asociación a nuestro gusto, o podemos conmutar o rotar, como quieran ver, en esta, por la ley conmutativa. El neutro de la multiplicación es el 1 también, eh, ya que si tomamos cualquier elemento de Z, digamos el menos 7, si lo multiplicamos por 1, nos va a dar menos 7, entonces no vamos a tener ningún problema en esto, y, y es neutro, ya que no varía. Luego, la propiedad absorbente del cero, ¿qué se refiere con esto? Aquello que les decía, que si tomamos cualquier elemento de los enteros y los multiplicamos por un cero, nos va a dar cero. La multiplicación también vale mencionar que es cerrada, es decir, tomamos cualesquiera elementos de los enteros y los multiplicamos, el resultado asegurado que nos va a dar un entero también. Ahora llegamos a los números, el conjunto de los números racionales, y en los números racionales, si ustedes notan, en los naturales o en los enteros, se habló de la multiplicación, pero no se habló nunca de una división de los elementos. Pues bueno, pues bien, aquí ya aparece también la división, este, pero no de una manera como operación, sino como elementos como tal. Y es que, si recuerdan, hace unos minutos estábamos hablando sobre la densidad de un conjunto. Este, digamos, aquí, no borré. Nosotros no podemos buscar, encontrar, mejor dicho, algún elemento que pertenezca a n que esté entre el 1 y el 2, o sea, elementos que estén aquí, o si nos vamos a z, bueno, en z también está contenido, pero no podemos encontrar, por ejemplo, un elemento que esté entre el menos 3 y el menos 2. Y eso es porque no es un elemento denso, pero aquí es donde viene a solucionarnos este conjunto. ¿Y qué es este conjunto de los racionales? Bueno, son aquellos que se pueden representar como el resultado de un cociente. Un cociente es una división, para los que no recuerden bien, de dos números enteros. Es decir, si A y B pertenecen a Z, el resultado de la operación A entre B
es el representante de un valor racional. Entonces, si nosotros tomamos no sé, vamos a tomar al 3 y al 2 que pertenecen a Z. Entonces hacemos el cociente de estos números. 3 entre 2 nos da 1,5. Si buscamos 1,5, lo encontramos como por aquí, tal vez, pero prácticamente. Eh, Eso es un ejemplo de los infinitos que existen de los números racionales. El 1,5 es un valor racional. Eso se refiere con que puede ser decimal, también puede ser un número entero, ¿por qué no? Porque ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos al 2 entre 1 o comencemos desde un principio, al 1/1, al 2/1, al 3/1 y así consecutivamente? Vemos que estos son elementos de Z, estos de Z, así sucesivamente. El 1 también es un elemento de Z, entonces nuestros resultados, esto va a ser 1, esto va a ser 2, esto va a ser 3. Entonces ustedes se ponen a pensar, en los racionales también eh, Z está contenido en los racionales. Se representa por una Q, por cierto, no sé si se los habré dicho ya. Entonces, como está contenido, ahí ya tenemos un conjunto más grande y denso. Ok. En eso, en las operaciones que existen, esto son la adición, la sustracción y la multiplicación. Eh, Aquí es más de lo mismo, es una adición en un conjunto numérico, por lo tanto se repite la asociación, la conmutación y el neutro de la suma también. Bueno, y también la cancelación. Este, Aquí no se extrañen ni se asusten por cómo se representan los elementos. Los quise representar de esta forma para hacerlo de la mejor manera posible. Ya que son elementos de Q. Entonces los estoy representando como cocientes, como A entre B, C entre D, E entre F, pero al final es más de lo mismo. Es tomar eh, es poder agrupar a la conveniencia, como nosotros queramos, cuando hayan operaciones de suma. Vean que aquí hay operaciones de suma, nada más. También está la ley de la conmutación, más de lo mismo. Tomamos dos elementos de Q y los sumamos y los podemos rotar o conmutar, como nos gusten ver, y el resultado no nos va a variar. Luego en la ley de la cancelación, este, tenemos tres elementos de Q y tenemos que si se cumple esta igualdad, es decir, que A entre B más C entre D es igual a A entre B más E entre F, entonces podemos asegurar de que C entre D es igual a E entre F. Y el neutro de la suma sigue siendo, por más extraño que se vea, así como cociente, siguen siendo números y sumas, operaciones de sumas. Así que si le sumamos un cero, nunca va a variar su resultado, se va a mantener neutro. Eh, ok, aquí olvidé poner que aquí también existe cerradura en adición. Entonces por ahí si están apuntando algo, ahí que lo apunten, que existe también la cerradura en adición de los racionales, es decir, que si tomamos cualesquiera elementos en Q y los sumamos, el resultado que vamos a obtener va a ser también un elemento racional. Luego, sustracción en los racionales. En la sustracción en los elementos pertenecientes a Q sí pertenecen, o sea, sí hay cerradura. Al igual que pasaba en Z, y si lo piensan, en Z pasaba que sí había cerradura en sustracción, y como estamos viendo ahora, Z está contenido en Q. Es decir, que se pueden heredar
como las condiciones o las operaciones, leyes, tal, que se cumplían en el dicho conjunto. Entonces, como en Z se cumplía, aquí en los racionales también se cumple. Hay cerradura. Luego pasamos a la multiplicación de los racionales. Tenemos que para todo, para cualesquiera, mejor dicho, cualesquiera tres elementos o más de Q, nosotros en la multiplicación, eso sí, podemos agrupar también, que el resultado nunca nos va a variar. Eso también pasa en la conmutación. Tomamos dos elementos o más en Q y al efectuar una multiplicación entre sí, como en la forma A entre B multiplicado entre C entre D, podemos rotar, podemos conmutar esta parte y el resultado nunca nos va a variar. El neutro de la multiplicación, como ya habíamos anteriormente, el neutro de la multiplicación, en cualquier multiplicación, el neutro siempre va a ser el 1. Entonces, tomamos un elemento de Q y lo multiplicamos por 1 y vamos a obtener el mismo resultado anterior. Y la propiedad absorbente del 0, ya sabemos de que cualquier número multiplicado por un 0 da 0. Entonces, en este caso, el número es perteneciente a los racionales, pero sigue cumpliendo. Si tenemos a 3 entre 2 por 0, de ahí nos va a dar 0. También aquí sí por dicha se escribe que la multiplicación en Q es cerrada. Ya saben lo que significa eso, que si multiplicamos cualesquiera elementos en Q, el resultado siempre va a ser también perteneciente a Q, es decir, va a ser un elemento racional. Ahora seguimos con el conjunto de los números irracionales. Si ven, es un nombre parecido al anterior. El anterior era racionales, ese es irracionales, es decir, es todo lo contrario. Si nosotros en el conjunto de los racionales podíamos determinar valores por medio de un cociente, o sea, de un A entre B, aquí esto no se puede. Aquí un número irracional no se puede representar mediante la forma A entre B, con A y B en Z. Eh, por decirlo así, un elemento de uno o varios elementos de los irracionales son pi, son Euler, el número de oro, raíz de 7 y todas sus variantes. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a pensar en qué tipo de resultados tenemos en los racionales, nosotros tenemos números decimales. Voy a poner aquí en Q tenemos nosotros tenemos dos posibilidades: obtener números enteros como tal, poner aquí, obtener zetas, o tener fracciones, o sea, números cocientes que no se pueden simplificar eh, como de un elemento de z. Entonces, o sea, un A entre B. Y un A entre B, si se ponen a pensar, es una fracción. Esta fracción, entonces aquí nos dividimos en dos casos. Puede ser no periódica, bueno, periódica o no periódica. Si recuerdan que era periódico o no periódico, si teníamos, digamos, al 3,14, 14, 14 y así sucesivamente en la calculadora, no hacíamos más que decir que esto era 3,14 periodo, o sea, que se repite. Pues bien, vale mencionar que en Q, eso es lo que pasa, no periódico, lo que pasa en I, no periódico, infinito, eso sí, porque
O también podemos tener la no periódica, pero finita. Voy a borrar este de aquí para no confundir. Entonces, recapitulando, en los racionales teníamos dos posibilidades. Que el cociente de A entre B nos diera un número entero, es decir, un número o natural o un número negativo, es decir, al final es un número perteneciente a los enteros. O que no pudiéramos reducir esa fracción y tener que expresarla siempre de un A entre B. Pero ese resultado, cuando lo metemos a la calculadora o lo tratamos de calcular, nos puede ser o periódica o no periódica. Pero esta tiene que ser no periódica finita, porque si no, eh, sería otro conjunto, que es el irracional. Ya que en periódico es cuando teníamos ese ejemplo que más bien lo acabo de ahorrar, el del 3,14, 14, 14, 14 infinitas veces, que al final aquí hay 3 puntos suspensivos. Tenemos 3,14, así. Ponemos esa flechita arriba para mencionar que es periódica. Y la no periódica finita, esto es muy importante, es cuando no se repite los elementos del decimal. Entonces, si tuviéramos 2,73 mm, y ya está. Entonces, esto también es un racional. Pero, ¿qué hubiera pasado si yo tuviera un 2,71, 73, 28 y así sucesivamente, sin una repetición de números? Eso sería no periódica finita, y ahí es donde caemos en los irracionales. Y así es como nace el pi, que pi es 3,14, 15, 92, si mal no me falla la memoria, y así sucesivamente, sin una repetición que se haya encontrado por el momento. Y vale mencionar que hay computadoras a nivel mundial calculando números de pi y no he encontrado ninguna repetición como tal. Y son un montón, una exageración de decimales. También pasa lo mismo con E, que es 2,71, no me acuerdo los otros decimales. También es el número de oro, que se me cae el dato, es como 1,4, 1,6, no recuerdo bien. Eh, y esos son los números irracionales, son los no periódicos finitos. Y aquí está escrito en el PDF, por si gustan estudiarlo después. Ahora sí, ya pasamos al conjunto de los números reales, que es el último. Eh, ¿Qué es el conjunto de los números reales? Yo, desde mi punto de vista, lo tomo como la unión de dos conjuntos: el racional junto con el irracional. Y también me podrían decir ustedes que lo podríamos considerar como que R, que así se representa R, que R sería los naturales, unión. Esto se refiere a que se une todos los elementos de los conjuntos. Entonces, todos los elementos de N los unimos con todos los elementos de Z, y los unimos con todos los elementos de Q, y los unimos con todos los elementos de I. Viéndolo así, no está mal, pero hay una repetición de elementos, porque nosotros ya hemos visto de que N eh, está contenido en Z. Después estamos viendo de que Z está contenido en Q. Entonces, lo que nos interesa ahorita, o para hacerlo de una manera más directa, es tomar el conjunto más grande. Igual, esto es simples pasos de construcción
del conjunto y no tienen que aprendérselo. Pero hey, está interesante que lo sepan. Este, por eso es que yo tomo Q, unión I como R, ya que en Q estamos considerando a todos los naturales, a todos los enteros y a todos los racionales también, un medio, a un tercio, eh, ahí, cualquier número fraccional que se le ocurra también está. Y están los irracionales, que estos no están en ningún otro conjunto, por eso los unimos para formar a R. Este, para verlo así, podemos verlo de una manera como de bolsas. Consideramos la primera bolsita pequeña a los naturales, pero nosotros veíamos de que la bolsa de los naturales también está dentro de la bolsita de los enteros. Y si seguíamos estudiando, podríamos ver de que la bolsita de los enteros también está en la bolsita de los racionales. Y por aparte tenemos una bolsita rebelde que eran los irracionales. Entonces podríamos decir que todo este espacio que contiene a todos esos conjuntos son los reales. Eso como para que tengan una noción de qué son los reales. Porque ahorita nada más vamos a ver las propiedades que tienen y las operaciones. Eh, Vamos a iniciar con la adición de los reales. En la adición de los reales tenemos, es una adición en un conjunto numérico. Entonces tenemos la ley asociativa, la conmutativa, la de cancelación y el neutro de la suma. Solo que ahora tomando elementos de R, ¿verdad? Entonces digamos en la asociativa, perdón, tomamos cualesquiera tres elementos o más en R y podemos agruparlos de una manera conveniente, siempre y cuando sea la suma, que el resultado no nos va a variar. Al igual pasa con la conmutación. Tomamos cualesquiera dos elementos de R o más y al sumarlos, podemos conmutar o rotar esa suma y no nos va a cambiar el resultado. Al igual con la cancelación, tomamos tres elementos cualesquiera de R. Y cuando digo cualesquiera, es usted toma un número que puede ser pi, porque recuerden que pi está en los irracionales y en los irracionales está en R. Entonces pueden tomarse cualquier el número, literalmente. Y cualesquiera tres números, mejor dicho, y comenzar. Que si se cumple que A más B es igual a A más C, entonces nosotros con certeza podemos decir que se cumple la igualdad de B igual a C. Luego, para el neutro de la suma, es el neutro, o sea, estamos buscando un número aquel que al sumarlo con un elemento que nosotros escojamos de los reales, no varíe su resultado. Es decir, si nosotros tomamos pi y le sumamos 0, este, vamos a obtener, perdón, a pi. Y también vale recalcar que la adición de los números reales hay cerradura, con mucha más razón, ¿verdad? En la sustracción, aquí, si recuerdan, desde z, que era desde los enteros, el segundo conjunto, estamos obteniendo una cerradura en la sustracción. Después de ahí, llegamos a los racionales y también había cerradura en la sustracción. Y ahora también vamos a obtener una cerradura en la sustracción, pero ahora en los reales. Luego pasamos a la multiplicación. Y más de lo mismo, tenemos la multiplicación conjunto numérico, entonces vamos a repetir las mismas propiedades asociativa, conmutativa, neutro de la multiplicación y absorbente el cero, pero ahora con elementos reales, ¿verdad? Entonces vamos a tomar cualesquiera tres elementos o más reales. Al multiplicarlos, nosotros podemos agruparlos de cualquier manera, que el resultado nunca nos va a variar. Después en la conmutación vamos a tomar dos o más elementos reales
y al efectuar la multiplicación, tampoco nos va a variar el resultado. El neutro de la multiplicación, es el 1, es la multiplicación. Entonces, si nosotros tomamos a Euler, y buscamos un número que al multiplicarlo por no nos varíe en nuestro resultado, que es Entonces, ese número es el 1, porque por 1 es la propiedad absorbente del cero. Ok, aquí como veíamos, cualquier multiplicación de cualquier número por cero nos da cero. Y también aquí se cumple la cerradura en la multiplicación. Y también vale mencionar que la adición en los reales tiene cerradura. Si nosotros tomamos a y lo dividimos entre pi, no nos tenemos que preocupar que nuestro resultado va a estar contenido en los reales. Y eso sería todo. Si van a ver la segunda parte de la clase, les recomiendo que se tomen un descanso de unos 10, 15, 20 minutos y después se vean la otra parte, valga la redundancia. Y eso sería todo de esta primera parte. Muchas gracias por poner atención, por estar aquí.